dentro del temario que implica justamente las teorías, conocimientos pedagógicos y conocimientos curriculares, decíamos, también establece pues lo que es el aspecto del conflicto cognitivo, la disonancia cognitiva, la motivación, recuperación de los saberes. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los procesos pedagógicos, pero bien claro señala el temario, la normatividad, que éstas deben ser desarrolladas en situaciones de aprendizaje, es decir, en situaciones de contexto pedagógico. Por lo tanto, vamos nosotros a desarrollar los elementos, los componentes que tienen una sesión de aprendizaje. Y además le va a servir a usted para la segunda etapa, en la cual se tendrá usted que desarrollar una sesión de aprendizaje, ¿no? Lo que se llama la observación de aula, ante una comisión de evaluación, decíamos también una entrevista personal y su trayectoria profesional. Entonces, preparándonos para la primera y segunda etapa es donde nosotros vamos desarrollando el aspecto de las sesiones de aprendizaje. Muy bien, entonces nos vamos a reforzar justamente en el aspecto a recordar cuando hablamos de orientaciones generales para la planificación curricular. Es importante que usted como docente tenga en cuenta que es necesario tener fundamentos, documentos. ¿Qué documento me orienta para realizar mi proyecto curricular anual? ¿Qué documento me orienta para realizar mis unidades didácticas? Y en este caso, mis sesiones de aprendizaje. El documento que tenemos y que también usted lo puede revisar en la bibliografía recomendada por el Ministerio de Educación, es el documento llamado, ¿no?, Documento de Trabajo. Documento de Trabajo 2014 del Ministerio de Educación, cuyo título es Orientaciones Generales para la Planificación Curricular. En este documento se establece que los elementos que debe tener la programación de una sesión de aprendizaje son el título de la sesión, los aprendizajes esperados, la secuencia didáctica, tarea o trabajo en casa y la evaluación. Son los 5 elementos básicos. ¿Podría tener otros elementos? Sí, pero no descartar los elementos aquí propuestos. Bien, entonces vamos desarrollando cada uno de estos elementos. Título de la sesión. ¿Cómo obtengo el título de la sesión? ¿De dónde lo extraigo el título de la sesión? El título de la sesión tiene que responder a una situación significativa y tiene que responder al título propio de esa situación significativa, pero que ya lo hemos organizado, secuenciado, ¿no?, la secuencia que lo hemos tenido en la unidad didáctica. En la unidad didáctica hemos planteado la secuencia didáctica, ¿cierto? Y hemos visto sesión 1, sesión 2, sesión 3, N sesiones, ¿cierto? Bien, entonces esto nos permite indudablemente extraer de nuestra unidad didáctica, pero recordamos, obtenemos el título de la sesión en función de la situación significativa y indudablemente tiene que ver con el producto que vamos a obtener también en la sesión, que puede ser tangible o intangible. Luego, los aprendizajes esperados. Y aquí voy a dividir esta partecita para que se entienda. Los aprendizajes esperados
viene a ser esa selección de competencias, de capacidades. Ahora hablamos de desempeños, como los indicadores. También podemos tener en cuenta a los estándares de aprendizaje. Bien, cuando le he mencionado los aprendizajes esperados, es si estamos trabajando con la RM281 o si estamos trabajando con la RM199, la RM440, porque aquí decíamos, me habla sobre el DCN, el Diseño Curricular Nacional, y aquí el Currículo Nacional, de tal manera que en aprendizaje esperado, en RM281 colocaré competencias, capacidades y desempeños. Quiero seguir agregando algún elemento más, podría considerar a los estándares de aprendizaje como aspecto referencial. En la RM199, RM440, competencias, capacidades e indicadores de desempeño, ¿cierto? Bien. De tal manera que esto me va a permitir justamente tener en cuenta qué es lo que voy a desarrollar en la sesión de aprendizaje. Bien, colegas, continuamos entonces. Claro está, seleccionamos de acuerdo a lo que es el título de la sesión, es decir, la situación significativa. Así tiene que guardar relación. Ahora, hablemos de la secuencia didáctica. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Hemos venido trabajando en el aspecto de inicio, en el aspecto de desarrollo, inicio de la sesión, desarrollo de la sesión y cierre de la sesión, ¿cierto? Generalmente a esta secuencia didáctica la hemos llamado momentos, ¿no? El momento de inicio, el momento de desarrollo, el momento de cierre, ¿sí? Pero de acuerdo a este documento, y he manifestado material de trabajo, documento de trabajo 2014 del Ministerio de Educación, titulado Orientaciones Generales para la Planificación Curricular, la secuencia didáctica, inicio, desarrollo y cierre. Antes de continuar, ¿qué aspectos, en todo caso, qué procesos pedagógicos desarrollamos en inicio? ¿Qué procesos pedagógicos desarrollamos en el desarrollo y qué procesos pedagógicos desarrollamos en el cierre? Voy a referirme al cuarto elemento de la sesión: tarea o trabajo en casa. Quizás hay que recordar el tema, que también lo estipula el temario, referido a la demanda cognitiva. Es muy importante, colegas, que estas actividades de tarea para la casa o trabajo no en casa tengan igual en relación con lo que hemos venido trabajando en la sesión de aprendizaje y que no sea aspecto diferente. Es decir, tiene que ser motivador, tiene que ser significativo y sobre todo que el estudiante lo comprenda para que lo pueda desarrollar. Nadie puede hacer algo que no entendió, que no comprendió, ¿cierto? Entonces, muchas veces el estudiante, tarea para casa, o no lo hace, ¿no? O tiene indudablemente dificultades para hacerlo. ¿Por qué? Porque no comprendió, no entendió. Aquí una actividad, aquí otra actividad diferente a lo que se desarrolló en la sesión de aprendizaje. Por eso recomiendo que las tareas o actividades para la casa, trabajo para casa, tiene que ser también significativa, tiene que ser motivante,
que despierte el interés del estudiante, que los llame, justamente, que estén interesados por hacer ese trabajo, que estén interesados por hacer esa tarea, ¿sí? Y el quinto punto, el quinto elemento de la sesión de aprendizaje es la evaluación. Y en la evaluación tenemos que incluir, como también es punto del temario, la metacognición. Pero no una metacognición que implique esa famosa preguntita: ¿te gustó la clase? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué utilizamos? Y punto. No, la metacognición implica una reflexión, una autoevaluación de mis conocimientos, de lo que yo he aprendido. Podríamos preguntar: ¿en qué otro contexto puedo aplicar lo que he aprendido? Podríamos preguntar: ¿para qué me sirve lo que he aprendido? Podríamos preguntar: ¿cómo lo puedo compartir el conocimiento que he obtenido en mi entorno? O lo aprendido, ¿en qué puede mejorar mi contexto? En mi comunidad, en mi familia. Metacognición, significatividad de los aprendizajes. Por eso muy importante es que la selección de las competencias, las capacidades y ahora de los desempeños según la RM 281 tengan siempre que guardar relación con la situación significativa que genera el título de la sesión. Bien, colegas, volvamos entonces a este elemento, secuencia didáctica. En la secuencia didáctica, por ejemplo, hablamos, ¿no?, de problematización como proceso pedagógico. Este proceso pedagógico, ¿qué requiere? No solamente entender, sino aplicar. Usted no puede aplicar algo que no entiende, porque si no entiende como corresponde o entiende a medias, entonces la aplicación también será así. Problematización como proceso pedagógico, su propio nombre lo indica. En el buen sentido de la palabra, hay que ser problemáticos para poder plantear también soluciones. Aquí es donde nosotros debemos poner énfasis a dos aspectos fundamentales. Número uno, lo que es la demanda cognitiva. Y número dos, también, ¿no?, lo que es conocido como el conflicto cognitivo. Conflicto cognitivo. Pero ¿qué nos dice el temario? Conflicto cognitivo o demanda cognitiva, ¿sí? O en todo caso, disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva. Listo, para tenerlo claro. Podemos revisar, revisen ustedes el temario y vamos a encontrar ahí, ¿no? Es decir, conflicto cognitivo o disonancia cognitiva. Yo estaba haciendo esta trámite para referirme a este proceso cognitivo tan importante como también lo son los otros. Pero personalmente estoy convencido de que si nosotros desde inicial, primaria, secundaria no desarrollamos este proceso cognitivo con las estrategias correspondientes, las estrategias pertinentes, entonces no vamos a contribuir al desarrollo de las competencias, las capacidades de nuestros estudiantes. Por lo tanto, el andamiaje que nos dice Piaget no se estaría cumpliendo, como dice, a cabalidad. Entonces, problematización, que es un proceso cognitivo, implica
preguntas en función de la situación de contexto. De las preguntas del aspecto problemático nos salen justamente situaciones significativas, hacen que el desarrollo cognitivo del estudiante, valga la redundancia, pueda desarrollarse para poder lograr competencias, capacidades, ¿cierto? Y esto va a depender también de la demanda cognitiva, es decir, de la rigurosidad psicológica, académica, cognitiva, como usted crea pertinente, ¿no? Y eso implica indudablemente tener en cuenta los procesos cognitivos, que será materia también de revisión. Otro aspecto fundamental que tiene esta secuencia didáctica, ¿no?, en lo que es inicio, viene a ser el propósito y organización de la sesión. Responde a la pregunta: ¿qué es lo que van a aprender mis estudiantes? ¿Cómo lo van a aprender? A través, ¿no?, de actividades, a través, ¿no?, de estrategias metodológicas, de tal manera que el propósito implica qué aprendizajes es lo que van a desarrollar, van a lograr mis estudiantes, ¿cierto? Muy bien. Otro aspecto importantísimo dentro de los procesos pedagógicos viene a ser la motivación, viene a ser el interés, viene a ser el incentivo. Y en el temario ha agregado como elemento auxiliar de los procesos pedagógicos la atención. Entonces, procesos auxiliares de la sesión de aprendizaje, y señala a la atención, y señala a la motivación, y señala a la recuperación. Entonces es importante este aspecto de la atención, porque si hay atención, entonces debe de haber y tiene necesariamente que desarrollarse el aspecto de la comprensión, ¿cierto? Atención: si atiendo, comprendo, y si comprendo, aprendo. Entonces hay aprendizaje, ¿no? Importantísimo la atención para poder comprender y para poder aprender. De tal manera, colegas, que implica este proceso pedagógico no solo la motivación, es decir, a través de una canción, a través de un juego pedagógico, a través de una dramatización, una lámina, o a lo mejor la exposición de un video. Colegas, la motivación que nosotros seleccionemos para nuestra sesión de aprendizaje tendrá que responder necesariamente a la situación significativa, tendrá que responder necesariamente a las competencias y capacidades seleccionadas para la sesión. Esa canción, el juego pedagógico, la dramatización, el video, tiene que ser motivante, tiene que despertar el interés, al estudiante le tiene que agradar, como dice, le tiene que gustar, y en el buen sentido de la palabra, coger la atención del estudiante, ¿sí? Entonces, el incentivo. Bien, colegas, sigamos entonces con el siguiente proceso pedagógico que tiene que ver con la secuencia didáctica. Este proceso pedagógico, que en algún momento decíamos, señalamos también en función de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Saberes previos. Es importante, colegas, recoger
los saberes previos. David Ausubel en algún momento expresó: conózcase lo que el estudiante ya sabe y sobre ello actúese. Conózcase lo que el estudiante ya sabe y sobre ello actúese, para referirse al recojo de los saberes previos. ¿Qué tan importante? Esos saberes previos pueden ser errados, pueden ser erróneos en función, ¿no?, del tema, en función de las preguntas sobre el tema que usted le está formulando, pero es pues su saber previo, ¿cierto? Entonces, esto implica la gran importancia que tiene. Puede ser como diagnóstico, porque usted como maestro, como maestra, ante las respuestas de sus estudiantes, podrá decir, bueno, que sobre el tema que conoce, y le sirve como diagnóstico, le sirve como evaluación, ¿sí? Pero también le sirve el espacio en que los estudiantes puedan participar. No lo haga usted todo, haga que sus estudiantes participen permanentemente, y el espacio del recojo de los saberes previos nos da la oportunidad para poder brindarles a los estudiantes este aspecto para su desarrollo cognitivo. El otro aspecto importante también, ya estaríamos hablando de la secuencia didáctica, o conocida también como, para ustedes, momentos, ¿no?, el desarrollo, ¿sí? Hasta aquí podríamos nosotros llamarlo tanto la problematización, el propósito y organización de la sesión, la motivación, interés e incentivo, el recojo de los saberes previos, se encuentra dentro de la secuencia didáctica llamada inicio, ¿sí?, o el momento inicio. Ya en lo que corresponde a la gestión y acompañamiento de los aprendizajes, en la etapa o el momento de desarrollo, gestión y acompañamiento para el desarrollo de las competencias. El mismo nombre de este proceso pedagógico implica la gran importancia que tiene usted como, decíamos, un soporte, el ser el andamiaje que nos manifiesta Piaget para que el niño pueda construir sus aprendizajes, sus conocimientos, ¿cierto? De tal manera que permita pues desarrollar sus competencias. Entonces, esa gestión y acompañamiento implica la fijación de la información de los aprendizajes a través de acciones individuales o grupales. Eso se va a dar de acuerdo a la estrategia que usted plantee y que indudablemente desarrolle pertinentemente, ¿sí? Y por último, en cuanto se refiere ya al momento o secuencia didáctica llamado cierre, viene pues, ¿no?, la evaluación. La evaluación, ¿cierto? Y como decíamos hace unos instantes, una evaluación que tenga que ver pues con la metacognición, que tenga que ver con el uso de instrumentos de evaluación. Y esa es la parte muy preocupante, del cual muy poco se utiliza. Es decir, evaluar con instrumentos, con técnicas e instrumentos de evaluación. Evaluar, por ejemplo, haciendo uso de listas de cotejos, ¿cierto?, una ficha de observación y tantos instrumentos que nos permitan recoger la información, y no solo una prueba escrita o una prueba oral o unas exposiciones. Entonces es importantísimo también, por eso es que, volviendo a los principios de la educación peruana,
¿no? Uno de ellos es la creatividad e innovación. Y a usted, maestro, maestra, próximo a concursar, ¿no? Próximo a rendir la evaluación para nombramiento, usted es creativo, usted es innovador, plantee esta creatividad, esta innovación. Bien, colegas, ya para ir cerrando esta parte, muy importantísima por cierto, y del cual hay que encontrarle, colegas, ese gusto, ese interés. No se tensione, porque si usted se tensiona, indudablemente el aprendizaje no ingresa. Dice que el conocimiento ingresa con felicidad. Por eso es la motivación, pues. Motivación, el incentivo, el interés. Nada ingresa, como dice, a nuestro cerebro, a nuestra memoria, si no es con gusto, con alegría. De tal manera que eso nos permite indudablemente tener, ¿no?, esos elementos fundamentales. Entonces, conclusión, cerrando ideas fuerza, como se dice. Número 1, hemos desarrollado los elementos de una sesión de aprendizaje en función de este documento de trabajo 2014 del Ministerio de Educación, que está vigente. Consulte usted, colega, consulte su bibliografía recomendada por el Ministerio de Educación y ahí encontrará, ¿no? Ministerio de Educación 2014, documento de trabajo, orientaciones generales para la planificación curricular. Y ahí está señalando 5 elementos primordiales, elementales, básicos, que debemos tener en cuenta en una sesión de aprendizaje. ¿Puede incluir otras? Sí. Usted tiene libertad, es flexible para que usted lo pueda hacer eso, pero no debe faltar estos elementos, ¿sí? Otra idea fuerza. El título de la sesión siempre responderá a una situación significativa que guarde relación con nuestra unidad didáctica. Que los aprendizajes esperados, competencias, capacidades y ahora desempeño, guarden relación con la situación significativa, con el título. Que la secuencia didáctica, conocida antes como momentos, inicio, desarrollo y cierre, contempla el desarrollo de los procesos pedagógicos. Esos procesos pedagógicos tan importantes como problematización, que implica ¿qué cosa? El conflicto cognitivo, que implica ¿qué cosa? La disonancia cognitiva. Que el propósito y organización implica que el estudiante debe conocer, debe saber qué es lo que va a aprender. Que la motivación, interés e incentivo es permanente, es transversal y que implica indudablemente un conjunto variado de estrategias. Que es importante, según David Ausubel, el recojo permanente de los saberes previos, porque nos permite saber qué saben los estudiantes sobre determinado tema. Que la gestión y acompañamiento implica el andamiaje utilizando la teoría piagetiana, y que indudablemente la evaluación no es una evaluación que permanente, sino una evaluación que requiere hacer uso de instrumentos, de técnicas y sobre todo la aplicación de una evaluación formativa, una evaluación por procesos, no una evaluación final, ¿no?, sino una evaluación formativa.